hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido, lugares que fueron testigos del crecimiento de una ciudad, lugares donde la historia todavía permanece escrita entre sus paredes. A orillas del Río Negro, en el departamento de Soriano, se levanta uno de los edificios más emblemáticos del Uruguay, el Castillo Magua. Cuando uno escucha Castillo Magua, lo primero que se le viene a la cabeza es una torre medieval, una fortaleza, pasadizos y misterios. Pero la realidad es muy distinta. Este lugar nunca fue un castillo en el sentido tradicional. Fue la residencia principal de una estancia rural, construida hace más de 160 años y vinculada a uno de los empresarios más importantes de América del Sur. Hoy vamos a recorrer toda su historia y también una leyenda que sigue despertando preguntas. El nombre del lugar proviene de Irnão Evangelista de Souza, conocido como el Barón de Mauá, industrial, banquero, comerciante y uno de los empresarios más influyentes del siglo. Impulsó proyectos ferroviarios, bancos, puertos y emprendimientos que transformaron la economía de Brasil y del Río de la Plata. En la década de 1850 adquirió miles de hectáreas en Soriano y comenzó a desarrollar un establecimiento rural que reflejaba su visión del progreso. Entre 1857 y 1862 se construyó la residencia principal que hoy todos conocemos como Castillo Magua. Más allá de su belleza arquitectónica, este lugar fue pensado como el centro de un gran proyecto productivo. Desde aquí se administraban extensas tierras, actividades rurales y parte de una inversión que buscaba impulsar el desarrollo de toda la región. Cada rincón del edificio refleja una época en la que Soriano ocupaba un lugar importante dentro del crecimiento económico del país. Con el paso del tiempo, la propiedad cambió de propietarios y fue incorporando nuevas construcciones y mejoras. Su arquitectura combina influencias europeas con elementos característicos de las grandes estancias rioplatenses. El patio central, las galerías, las rejas de hierro, los miradores y la cercanía con el río convierten el Castillo Magua en uno de los conjuntos patrimoniales más importantes del litoral uruguayo. Hoy, este mismo lugar recibe visitantes de todo el país. Funciona como espacio cultural, museo y símbolo de la historia de Mercedes. Durante el día es habitual ver familias, estudiantes y turistas recorriendo sus salones. Pero cuando el último visitante se va, el ambiente cambia por completo. Con la llegada de la noche, el silencio se apodera del lugar, los sonidos cambian. El viento parece recorrer cada rincón del edificio. Y es precisamente en ese momento cuando vuelve a aparecer una historia que hace décadas forma parte de la memoria popular de Mercedes. A partir de este momento, dejamos atrás la historia documentada y empezamos en el terreno de la tradición oral. Lo que vamos a contar a continuación forma parte de una leyenda transmitida por generaciones y generaciones. No hay pruebas que permitan confirmarla, pero tampoco con el paso del tiempo ha dejado de contarse. La pregunta es inevitable: ¿cómo nació la historia de la Dama de Blanco en el puente camino al Magua? Cuando uno empieza a hablar del Castillo Magua, todos hablan de su historia, pero poco a poco y tarde o temprano siempre aparece otro tema, una historia que no figura en ningún libro ni en los archivos, una historia que pasó de boca a boca durante décadas, la historia de la Dama de Blanco que aparece en el puente camino al Castillo Magua. No existe un documento que indique cuándo comenzó esta leyenda, tampoco hay registros históricos que permitan conocer su origen. Como ocurre con muchas historias populares, fue transmitiéndose de generación en generación, cambiando algunos detalles con el paso del tiempo. Sin embargo, hay algo que llama la atención. A pesar de las distintas versiones, ciertos elementos siempre permanecen. Lo primero que cambia... se acaba de mover algo ahí atrás. Les juro. Lo primero que cambia es la identidad de la mujer. Unos dicen que es joven, otros dicen que es una dama vestida de blanco. Incluso existen versiones que afirman no saber quién era, pero hay algo en lo que prácticamente todos coinciden. Siempre aparece completamente vestida de blanco. Quienes conocen esta historia describen una figura silenciosa,
no habla, no corre, no parece buscar a nadie. Simplemente permanece allí, como si esperara algo o a alguien. Hay otro detalle que también se repite muchísimo historia a historia. Casi todas las versiones ubican la aparición exactamente en el mismo lugar, en el antiguo puente camino al castillo Magua, que es el que tenemos a nuestras espaldas. Y eso nos hizo una pregunta: ¿por qué precisamente acá, en este lugar? Para intentar responder esa pregunta, decidimos recorrer cada rincón del castillo Magua, porque tal vez, comprendiendo el lugar, podamos comprender el origen de la leyenda. Hasta ahora conocemos la historia y también conocemos la leyenda, pero para entender por qué esta historia sigue viva, había algo que necesitábamos hacer: recorrer los mismos lugares que aparecen una y otra vez en los relatos, porque muchas veces los lugares también cuentan la historia. Hay un detalle que llama la atención: la mayoría de las leyendas no describen grandes apariciones, no hablan de persecuciones, no mencionan gritos. Lo que se repite es algo mucho más simple: una figura inmóvil, observando, como si el tiempo no pasara para ella. Y quizás eso sea justamente lo que vuelve inquietante esta historia. No hay un final claro tampoco, solo una imagen que se repite desde hace generaciones: una mujer de blanco en silencio. Cuando un edificio supera los 160 años de historia, es inevitable que acumule recuerdos. Personas que vivieron aquí, trabajadores, visitantes, historias felices, otras no tanto. Tal vez por eso cada generación encuentra una nueva forma de explicar aquello que no puede comprender. Hay algo curioso. Mientras recorremos el lugar, hay silencios donde la temperatura cambia, donde el silencio es mucho más abrumador que en otros sectores. Hay sectores donde solamente se escucha el viento y otros donde el ambiente parece completamente distinto, o puede ser simplemente el paso de la historia. Hay quienes aseguran haber visto una figura entre los árboles. Otros dicen que solamente alcanzaron a distinguir un vestido blanco antes de desaparecer. Son relatos imposibles de comprobar, pero suficientes para que la leyenda siga creciendo. Hasta ahora recorrimos el lugar solo de día, pero las historias coinciden en algo: la dama de blanco nunca aparece cuando hay sol, así que llegó el momento de volver cuando este lugar está completamente a oscuras. Hay algo que me llama la atención desde que empezamos a recorrer este lugar, y es el silencio. No es un silencio absoluto, obviamente. Siempre hay viento, siempre se escucha el ruido del agua, pero aún así da la sensación de que, por lo menos en este caso que estoy solo, siempre va a pasar algo. Es una sensación extraña. El punto del que hemos hablado durante todo el episodio se encuentra atrás mío. Este puente es donde nace toda la historia, donde muchas de las personas afirman haber tenido algún tipo de experiencia con una mujer aparentemente vestida de blanco. No sabemos si la historia nació exactamente acá, pero sí sabemos que este puente quedó unido para siempre con esta leyenda. ¿Ves? Quizás solo fue una sombra, un efecto de la oscuridad, o quizás una leyenda que decidió acompañarnos durante unos instantes. La respuesta queda en manos de quien observa. A lo largo de este recorrido, conocimos la historia de un edificio que forma parte del patrimonio de Soriano. También conocimos una leyenda que ha sobrevivido durante generaciones. Una historia que nunca fue escrita en documentos oficiales, pero que sigue viva en la memoria de muchas personas. Después de recorrer todo este lugar durante parte del día y también parte de la noche, hay algo que me quedó claro. Más allá de si uno cree o no cree en este tipo de cosas, hay lugares que tienen una presencia especial. Lugares donde el silencio, el paso del tiempo y la historia hacen que la imaginación empiece a trabajar por sí sola. Y quizás ahí esté la verdadera fuerza de las historias. Las leyendas
cambian con los años, algunos detalles desaparecen, otros se transforman, pero si una historia consigue seguir contándose durante varias décadas, probablemente ya forme parte de la identidad de un lugar. Tal vez ese sea el verdadero legado de la Dama de Blanco del Castillo Magua. Nosotros recorrimos el puente, recorrimos el castillo, esperamos en silencio y cada uno sacará sus propias conclusiones. Porque acá no buscamos convencer a nadie, buscamos conocer las historias, recorrer los lugares donde nacieron y entender por qué siguen formando parte de nuestra cultura. Quizás nunca sepamos cómo nació esta leyenda, quizás jamás podamos comprobar si alguien realmente vio una figura vestida de blanco, o quizás algunas historias no necesitan ser comprobadas para seguir existiendo. Soy Facundo Méndez y nos vemos en el próximo capítulo.